Bien, muy buenos días, queridos amigos. Gracias por asistir a esta sesión general del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos, correspondiente al día 5 de junio del año 2025. A nombre de la dirección del hospital y de su cuerpo de gobierno les agradecemos su presencia. No olviden inscribirse a través del código QR que está pegado en las puertas para que tengan su constancia de asistencia y también se anoten en la lista impresa, por favor. A continuación vamos a ver un video que nuestro director general de ICE, el doctor Martí López Valderrama, nos comparte como una estrategia de trato digno para nuestros derechohabientes. Los invito a que lo escuchen y lo disfruten, por favor. Tengo mucha satisfacción de dirigirme a ustedes para clausurar formalmente este importantísimo curso de trato digno y humanizado. Es tan importante porque tenemos la convicción de que brindar servicios de salud no es solamente una cuestión técnica operativa, es sobre todo un vínculo humano. Este curso, por eso es tan importante. Y no termina aquí, sino que necesita ser llevado a cada rincón de nuestra institución. Imaginemos lo importante que es que este curso lo tomen quienes están en las ventanillas de los expedientes clínicos, en las ventanillas de las farmacias, en las áreas de trabajo social, en las áreas de atención a la derechohabiencia. Y también este curso lo tienen que tomar médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleras, camilleros, radiólogos, laboratoristas, en fin, quienes extraen la sangre del paciente antes de sus análisis clínicos, quienes lo reciben a la entrada, policías o personal administrativo, todos. Hemos llegado aquí a la convicción de que es fundamental no solo hablar del tema, sino de hacerlo toda una estrategia, tan importante como tener más quirófanos, tan importante como tener nuevos centros de salud, tan importante como tener más personal. Es el tema de construir una cultura globalizadora del trato digno y humanizado. Vamos a tener que trabajar mucho en ello, pero si logramos hacer una revolución en el trato que le damos a nuestra derechohabiencia, vamos a avanzar mucho para que haya muchos derechohabientes que lleguen con la presidenta o con el gobernador o con el director del ISSSTE o con quien sea o con su familia y digan qué bien me trataron en el ISSSTE. Les encargo la tarea. Muchas gracias. Gobierno de México. Bien, como parte de esta estrategia que el Instituto tiene y que el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos no descuida, y que prácticamente es una de sus prioridades, junto con nuestro programa de higiene correcto y lavado de manos correcto para prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud. Tenemos esta estrategia que también va de la mano del trato digno y humanizado, haciendo un respeto por la normatividad y obedeciendo y acatando la obediencia de la norma oficial mexicana 004-SCA3-2012 del expediente clínico. La responsabilidad jurídica que amerita obedecer la normatividad nos va a permitir cumplir con nuestra responsabilidad como profesionales de la salud, pero también nos va a permitir construir un expediente completo, un expediente bien hecho que ante cualquier auditoría o ante cualquier petición de un órgano fiscalizador como son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico o las fiscalías, tanto civiles como penales, que a través de los ministerios públicos federales piden copias certificadas de nuestros expedientes y analizan cómo fue el trato
del acto médico y sí se respetó la normatividad. El expediente clínico, que forma parte fundamental del día a día en el hospital, es analizado constantemente por el Comité de Expediente Clínico Integrado y de Calidad, del cual forman parte el cuerpo de gobierno y los coordinadores médicos y administrativos del hospital. Nosotros como comité, el presidente es nuestro director de ese comité y yo, Andrés Damián Abacarrillo, su compañero y amigo, soy el secretario técnico y por eso a una indicación de nuestro presidente del comité se desarrolló y se integró esta conferencia que vamos a ver hoy. Si apagamos las luces, por favor, Edgar. Y así se titula: responsabilidad jurídica derivada del acto médico, porque el acto médico tiene una vigilancia de los entes judiciales que vigilan el cumplimiento correcto de este derecho humano a la salud. ¿Y dónde se plasma el acto médico? Pues se escribe todos los días, durante las 24 horas, los 365 días del año, que los hospitales nunca descansan, en el expediente clínico. Vamos a iniciar de dónde deriva todo esto. Bien, el derecho a la salud es un derecho universal y sabemos todos que la Organización de las Naciones Unidas lo establece después de la Segunda Guerra Mundial, que los países se ponen de acuerdo y se hermanan para evitar lo catastrófico que es una guerra mundial que destruye instituciones, familias, personas, que fallecieron más de 60 millones de humanos en esa Segunda Guerra Mundial, que terminó en una catástrofe con una bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de septiembre de 1945, se ponen de acuerdo y entonces hacen una organización de las Naciones Unidas y en su Asamblea General del 10 de diciembre de 1948, 3 años después del fin de la guerra, se declaran los derechos universales de los humanos, que vivan en países miembros de esta organización. Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, dice muy claramente que toda persona mexicana, ya sea por nacimiento o por naturalización, tiene derecho a la protección de la salud. Es un derecho de todo ciudadano mexicano. Por eso nosotros, los servidores públicos, no podemos negar este derecho humano a la protección de la salud, y a quien llegue al hospital con un padecimiento que requiere la atención de profesionales de la salud, debemos darla inmediatamente con la mejor calidad, con la mayor oportunidad, con la óptima calidad y con una seguridad que haga que el paciente regrese a su casa o a su ambiente familiar mejor que como llegó. Esto lo dice el artículo 4 en la fracción del artículo 73 de nuestra Constitución, pero también, fíjense bien, derivado de la Constitución, la Ley General de Salud, que en este momento los invito a todos los que tienen un celular Android con internet, que entren a Google y pidan Ley General de Salud. Va a aparecer en su correo y bájenlo a su celular, ténganlo en sus archivos para leerla, y siempre que tengan oportunidad los invito a que la vayan leyendo. La Ley General de Salud es para nosotros, los profesionales de la salud, como el reglamento de tránsito para quienes tenemos una licencia de conducir, y todas las prerrogativas que aquí se mencionan, que están escritas y que están autorizadas porque es una ley, debemos acatarlas sin chistar y obedecerlas al 100%. ¿Por qué? Porque aquí dicen nuestros derechos, nuestras obligaciones, pero también dice las sanciones a las que nos hacemos acreedores si no obedecemos y acatamos la ley, las normas y los reglamentos. ¿Qué dice la Ley General de Salud? Vean, se encarga de definir los propósitos de la protección de este derecho fundamental, que es el derecho humano a la salud, y en su artículo 2 dice: el bienestar físico y mental del hombre para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades. Por eso el ISSSTE es un instituto muy completo, porque es un instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado y sus familias. Este instituto, del cual orgullosamente pertenecemos todos, busca a través de sus servicios médicos la prolongación y el mejoramiento de la calidad de la vida humana y
un ambiente biopsicosocial completo e integral. Entonces, primera invitación o primera tarea de esta conferencia: bajen la Ley General de Salud a su celular y leanla. La Organización Mundial de la Salud define el derecho humano a la salud, vean, como un estado de completo bienestar físico, mental y social. El ISSSTE cumple con todo esto: servicios de salud, servicios sociales y servicios familiares, que nos da a través de 21 derechos un montón de oportunidades para ser un ser humano biopsicosocialmente íntegro y pleno en todas sus facultades. Y vean, no solamente la ausencia de enfermedad o de invalidez. Y bien, ¿por qué es importante que nosotros, los servidores públicos del sector salud, debamos leer la Constitución, la Ley General de Salud y conocer las leyes inherentes a nuestro ejercicio profesional, como son las normas oficiales mexicanas y los códigos de conducta correctos, los códigos penales y los códigos de conducta? Vean, porque la salud es un bien jurídico que lo protege el Estado y el derecho mexicano a través de sus entes jurisdiccionales. La protección de la salud es un bien jurídico y, vean, los jueces, los ministerios públicos y los entes judiciales vigilan que respetemos ese derecho a la dignidad humana y que cumplamos con nuestra responsabilidad médica, que está escrita en muchos documentos que debemos de leer para atrevernos a ejercer nuestra profesión de profesional de la salud de cualquiera de los ámbitos. ¿Por qué se quejan los pacientes? Por estas tres causas: porque están insatisfechos con la atención que les dimos, porque hay un conflicto entre el personal médico y el paciente y sus familiares, y porque hoy en día tenemos una gran demanda de optimización con calidad y seguridad de los servicios que otorgamos a quienes tienen este derecho. Hay quienes tienen derecho al ISSSTE, son nuestros derechohabientes. Hay quienes tienen derecho al Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay quienes tienen derecho a los servicios médicos de Pemex o de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Navales, pero hay quienes, al no tener una institución como ISSSTE o servicios como Pemex o servicios de las Fuerzas Armadas, tienen los institutos nacionales de salud y los hospitales, en este caso quienes vivimos aquí en la Ciudad de México, los hospitales de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, que son de apertura libre y que en muchos casos, después de una evaluación de condiciones económicas, el paciente puede inclusive recibir atención sin pagar un solo centavo. Tenemos privilegio como ciudadanos mexicanos de tener todos estos servicios médicos. Vean entonces la insatisfacción por falta de información, porque está incompleta o porque no entendí, porque alguien me negó la atención o me atendió de mala gana o parcialmente, o se tardó en atenderme, o me dijo que no viniera hoy, que venga mañana, porque ahorita no hay forma de atenderme, porque pretexta que hay falta de recursos, o porque hay resultados inesperados, porque nadie me dijo qué iba a pasar con mi enfermedad y qué expectativa tenía. Para eso son los consentimientos informados, porque no se me explicó que la cirugía iba a tener complicaciones muy graves y muy severas, que si yo no le explico al paciente en un consentimiento informado, perfectamente leído, entendido y firmado por el médico tratante, por el paciente, por un testigo del paciente que diga que sí escuchó y vio que el médico le explicó perfectamente y que el paciente asintió, que entendió y que comprende perfectamente y por eso autoriza la intervención médica o médico-quirúrgica o de intervención al colocarle cualquier aparato o equipo dentro de su cuerpo, como una sonda pleural, una sonda nasogástrica, una sonda de Foley, un catéter largo a través de una vena o una arteria. Debe de ser testigo de que se le explicó y que el paciente está de acuerdo, o que el papá del niño, en caso de menor de edad, entendió, protege a su hijo, y yo, un testigo, dice sí es cierto que el doctor explicó, él entendió y por eso autorizó. Pero también el médico debe tener un testigo de este acto, que en este caso puede ser su compañero médico especialista o un médico residente o una compañera del departamento de enfermería o enfermero. Es muy importante. Y lo trágico que
¿sabe qué? Que falleció, como que falleció, usted me dijo que iba a salir todo bien, nunca me informaron, nunca me dijeron, no me habían dicho que podía fallecer. Todos estos son motivos de insatisfacción que generan demandas de tipo penal, civil o administrativo. Fricción con la familia, trato de clientes. El trato de clientes es el que sigue, ¿qué quiere? ¿A qué vino? Ese tipo de trato de clientes. Usted no sabe, no se preocupe, yo soy aquí, el que sabe, espérese. Eso es trato de clientes. Actitud paternalista. Usted no sabe, yo soy el médico, usted cállese, usted no pregunte, va a hacer lo que yo le diga. Porque aquí el único que sabe soy yo por eso soy el médico y para eso estoy aquí. Eso es actitud paternalista. Hoy eso ya no se permite. Por eso el paciente se empodera de su enfermedad y tiene libre albedrío de decidir si acepta o no las propuestas terapéuticas o quirúrgicas para tratar su enfermedad. En el ámbito particular, que haya cobros excesivos, se cobró demasiado, y que haya mala comunicación. Y lo que nos está llevando a muchas auditorías, a muchas quejas, a que la CNDH nos tenga a todas las instituciones de salud vigilados y nos esté pidiendo cuentas de nuestro comportamiento ante este derecho humano a la persona. El paciente tiene su derecho humano a la salud y nosotros tenemos la obligación de otorgárselo. Lo más catastrófico, la opinión de otro profesional de la salud, ¿no? El peor enemigo de un médico es otro médico, que se le ocurra o que se atreva a opinar si conoce bien el caso y que diga, uy, ¿cómo fue posible? No, hombre, yo lo hubiera dejado mejor. ¿Y cuánto le cobró? No, yo le hubiera cobrado la mitad, hubiera quedado. Ese tipo de expresiones, o entre compañeros que opinan, oye, es que piden interconsulta a los de tal servicio. Son re güeyes, también bobos. No. Que le hagan todos los estudios y después lo interconsultamos. Ese tipo de actitud genera muchos problemas. Socialmente tenemos que ser impecables, ni modo. La televisión, las redes sociales, el Facebook. Vean, en el Facebook salen ahí noticias catastróficas de mala atención de diferentes médicos o instituciones a las personas. Obviamente salimos en las noticias y en algunos programas amarillistas, ¿no? Que ¿cómo bien? Que en el hospital, por donde estaban, hicieron tal cosa. Ese tipo de expresiones con reporteros que hablan así, ¿no? Y parió en medio, en el camellón, porque le dejaron la atención en el hospital, por lado de tal. ¿Cómo ven a esos médicos que seguramente estaban almorzando, viendo la tele? Ese tipo de noticiarios nos manchan muy gravemente. Y obviamente, pues los abogados, la industria del litigio contra los médicos, que hoy en día pues no hay abogado que no le interese demandar a un médico. ¿Cuál es nuestra obligación? Voy a bajarme del escenario, lo importante es la diapositiva, voy a seguir interactuando con ustedes, porque quiero saber, entre nuestro público presente, qué tanto sabemos de esa diapositiva. Los médicos, por eso tenemos que ir a cursos, congresos, convenciones y actualizarnos, los médicos y enfermeras también, ¿verdad? Y entonces, aquí me dijeron que había personas muy inteligentes y muy listas. ¿Qué es la Lex Artis, señorita? La Lex Artis. Aquí lo vamos a aprender. La Lex Artis. Andrea, la Lex Artis. Bueno, ¿qué es la Lex Artis? Aquí está la respuesta. La Lex Artis es esto: las reglas o procedimientos que el avance de la medicina pondrá al alcance de sus practicantes. ¿Cuál es mi Lex Artis? Yo, Andrés Damián Carrillo, que soy cirujano pediatra, pues todo lo escrito en libros de cirugía pediátrica, en revistas de Pediatric Surgery o revistas de cirugía pediátrica. Eso es la Lex Artis. La Lex Artis yo la tengo que leer todos los días. El Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica, ir al Congreso Internacional de Cirugía Pediátrica, ir al Congreso Iberoamericano de Cirugía Pediátrica, si se me es posible, para actualizarme en todo lo que está avanzando en la especialidad de cirugía pediátrica. Esa es mi Lex Artis. Igual la del médico ginecólogo, la del ortopedista, la del neurólogo, la del intensivista, todos tenemos nuestra Lex Artis. Esto es la Lex Artis. Yo tengo que aplicar
mi lex artis a los pacientes que atiendo de cirugía pediátrica. ¿Por qué tengo que estar al día y demostrar que estoy perfectamente preparado y actualizado? Porque mi profesión es muy humanística, pero tiene muchos reglamentos que vigila que yo me desempeñe correctamente como profesional de la salud. Si yo soy un profesional médico o de enfermería que estoy ejerciendo mi profesión, debo de ser ético y respetuoso de la ley. El médico, obviamente, puede cometer errores, son riesgos inherentes a la enfermedad y al procedimiento de atención a la enfermedad. No somos máquinas, pero debemos de ser lo más impecablemente posibles. Pero si yo soy ético y soy legalmente responsable de mi comportamiento, obedezco y hago las cosas como dicen las normas, leyes y reglamentos, y hago mi tratamiento con los medios adecuados que están a mi alcance, actualizado con mis conocimientos actuales, por eso debo de tener una cédula profesional que respalda mi comportamiento profesional. Y si soy especialista, hoy en día, en este país, México, debo tener mi diploma de especialista, mi cédula profesional de especialista y mi certificado que avala un consejo certificador de que estoy perfectamente actualizado en los conocimientos que mi lex artis me obliga. Con esos documentos yo me desempeño correctamente. Por eso los residentes, los estudiantes y los médicos internos no pueden ser responsables de actos médicos porque no tienen cédula profesional de especialista. Los residentes, cédula de médico general, los médicos internos, y de cédula de médico, de enfermera o de profesionista, los estudiantes de la. Por eso yo debo de ser responsable. Vean las normas que mi deber me impone. Es muy importante que yo lea todos los días. ¿Qué pasa? Cuando yo soy joven, pues soy muy entusiasta. Si soy médico residente, pues más entusiasta todavía. Los médicos residentes tienen cédula profesional de médico general. Eso los obliga a obedecer las normas, leyes y reglamentos y a atender a los pacientes cuando ameritan. Ahorita vamos a explicar algo muy importante y ¿cómo les diré? Muy evaluable del comportamiento de los residentes y cómo deben de hacer en caso de que no tengan un médico adscrito que lo respalde, pero que hay un paciente que amerita su atención. Claro que hay oportunidad de hacerlo, pero hay que ser respetuoso de lo que dice la ley. Vean, la práctica médica también tiene mala práctica médica. La malpraxis es cuando el médico o la enfermera o el equipo de profesionales de la salud comete un error o hay un evento adverso o un evento sentinela. Entonces, cuando médico como gremio profesional de la salud, cuando la omisión, es decir, no hacer lo correcto por parte del médico y de su equipo, de prestar apropiadamente los servicios a que está obligado, fíjense bien, obligado es decir, no tengo excusa para no hacerlo, ¿eh? La ley lo dice, la Constitución lo dice, la Ley General de Salud lo dice, la norma social mexicana lo dice, es de obediencia obligatoria, entonces no hay excusa, ¿eh? Es que yo no sabía ignorar la ley, no le sirve de violarla, usted la violó y entonces se hace acreedor a una sanción. ¿Que la impone quién? El justiciero de la ley, que son los jueces. Estoy obligado, tengo que obedecerla, ¿eh? Cuando yo me contrato, cuando yo firmo como médico, cuando yo pongo mi cédula profesional en mi nombre, estoy siendo respetuoso de mi obligación, pero también mi obligación me hace objeto de responder por mis actos. Vean, si yo soy omiso y entonces perjudico al paciente, entonces tengo mala praxis profesional y me hago acreedor a una sanción. Fíjense, la mala praxis médica consta de dos partes. Cuando dejo de cumplir con mi deber, que lo obliga mi cédula profesional de médico general o de médico especialista, y porque al actuar de mala manera profesionalmente dañé al paciente. El paciente significa el que padece una enfermedad. No es el que está pacientemente esperando su turno, no, es el que padece una enfermedad. Cuando yo no me ciño, cuando yo no obedezco
las normas establecidas, entonces origino un perjuicio y me hago responsable de mi conducta y de los daños que ocasiono. Y estamos muy vigilados. El simple hecho de que yo prescriba un antibiótico en una receta del hospital o de mi consultorio particular, llega el paciente con su receta a la farmacia y dice: vengo por amoxicilina con ácido clavulánico, a ver su receta. Tiene que decir mi nombre completo, mis cédulas profesionales, de qué universidad egresé, el nombre del paciente, la prescripción y el domicilio de mi consultorio o del hospital en donde yo me desempeño. El farmacéutico entra, ya tienen un padrón, que entra inmediatamente a la Dirección General de Profesiones, buscan mi nombre, ponen el nombre o la cédula profesional, entra y sale que sí sea yo, Andrés Damián Carrillo, lo que dice mi receta y además que sí sean ciertas mis cédulas profesionales. Una vez corroborado esto, entonces le dicen al de ahí atrás: tráeme una amoxicilina con ácido clavulánico de 600 miligramos en 5 mililitros, por favor. ¿Cuántas cajas va a querer? 2, perfecto, 2. Y se las vende y le pone un sello a la receta que dice surtido. Estamos muy vigilados. Entren ahorita en su celular al búho legal, en el Google búho legal, y pongan mi nombre, Andrés Damián Carrillo, y ahí va a aparecer que soy médico general, que soy pediatra, que soy cirujano y mis cédulas profesionales. Así de fácil me pueden investigar. Entonces, muy importante esto es lo que no queremos ver, que cada día está más visto. Les voy a recomendar un libro que se llama Juicios Penales Médicos, de la UNAM, y ahí vienen todos los médicos que todos los días están yendo a los juzgados a rendir cuentas de sus actos. Médicos, enfermeras y médicos residentes. Todos los días están las filas de profesionales de la salud porque alguien se quejó de mala praxis médica. Vean, si yo veo el juicio, el término jurídico responsabilidad viene del latín respondere, que significa obligación de responder. La obligación de responder no me exime de las sanciones si yo cometí mala praxis. Entonces, todos los profesionistas con cédula profesional de cualquier profesión tienen que responder por los hechos desempeñándose como lo que dicen. Pero los médicos no podemos tener excusa de fallar porque somos los únicos que tratamos seres humanos. Entonces, debo vean la palabra obligación que tienen los profesionales de la salud de responder por sus actos. La realización habitual a título oneroso, es decir, que te pagan un sueldo o un pago de una consulta, o aunque sea altruista, mientras tú estés prestando tus servicios tienes que responder por tus actos. Y entonces yo, médico o profesional médico, tengo la obligación de reparar y satisfacer las consecuencias de mis actos, de mis omisiones por no hacer lo que tenía que hacer, de mis errores involuntarios, que suceden muchas veces, o por ciertos límites, al hacer mi desempeño profesional. Vean otra foto pavorosa. ¿Qué es una iatropatogenia? Iatros, médico, patogenia, daño que provoca el médico. Cuando yo tengo una iatropatogenia, entonces me tengo que esperar, si el paciente está muy enojado conmigo, que me demande con un juez civil, que me demande ante el órgano interno de control o que me demande ante un juez penal a través de los ministerios públicos locales o federales. Nosotros, por ser una institución federal, que es un instituto nacional, nos juzga el Ministerio Público Federal. Las causas o las excusas o las tesis que pone el paciente. El paciente llega con el Ministerio Público y dice: señor Ministerio Público, vengo a quejarme del doctor Andrés Nava porque nos mintió, nos engañó, nos dijo que iba a salir todo bien y salió al revés, ni alivió a mi niño, quedó más grave, quedó más complicado, inclusive ya no nos quiere dar la cara. Entonces quiero demandarlo por las tres cosas: por negligencia,
por impericia y por imprudencia, porque no salió lo que nos dijo, porque cometió errores y porque además ni nos informó, se fue bien rápido, metió a mis niños en exámenes de laboratorio, ya investigué y el doctor es un burro. Y aquí está, se llama Andrés Damián Navacarrillo, trabaja en el Hospital López Mateos de Issste, está todos los días de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. ¿Sí, cómo no? Así te demandan los pacientes, ¿eh? Así van y te acusan. Entonces, ¿quién me dice que es negligencia? Negligencia, doctor. Usted. Podría ser un procedimiento que en lugar de ocasionarle un beneficio al paciente, lo perjudique en su salud. No, eso es error médico. ¿Usted? Omitir una acción que se está realizando al paciente para su beneficio de su salud. O sea, no realizar el procedimiento. Está más o menos acá, en la parte de atrás. Dejación de atención. Bueno, para que ya no haya duda, la definición, negligencia, tómenle foto y leanla y apréndansela de memoria. Esta es la tesis por la cual el Ministerio Público tiene que investigar y entonces hace una carpeta de investigación y pide al paciente todo de lo que se queja y respalde su averiguación. Y entonces le pide al director del hospital, al doctor ministro todavía no tiene Santana, el expediente con copia certificada del paciente que atendió el doctor Andrés Damián Navacarrillo en sus instalaciones tal fecha y tal. El doctor Félix no se puede negar y mande la copia certificada porque se le ha pedido una autoridad judicial. Si no la entrega, él se hace acreedor a una sanción penal y administrativa por desobedecer a una autoridad judicial y una obediencia como servidor público federal. Por eso lo pedimos. ¿Qué es negligencia? Vean, principios inherentes al arte o profesión. Nosotros tenemos el arte y la profesión médica y de enfermería y de técnico de laboratorio y de técnico radiólogo, etcétera, etcétera. Vean, sabiendo lo que se debe hacer, no se hace. O al revés, que sabiendo lo que no se debe hacer, se hace. La siguiente tesis, impericia. Por eso los médicos residentes son impericios. No se pueden ostentar como especialistas, aunque sean R1, R2, R3 o R4, porque no tienen cédula profesional de especialista. Y la cédula respalda tu pericia para ejercer la profesión de especialista en un área. Por eso los residentes no pueden estar sin médico adscrito. Lo dice la norma oficial mexicana de residencias médicas publicada en el año 2012. Ahí lo dice, entonces tenemos que obedecerlo. En este hospital prácticamente todos los turnos tienen médicos especialistas y los residentes prácticamente están siempre acompañados de especialistas. Pero si no hay especialista, entonces hay un recurso que les voy a platicar ahorita cómo se hace para que el residente pueda atender al paciente y no violar la ley y darle al derecho habiente su derecho a la atención de la salud. Vean, son los conocimientos técnicos básicos e indispensables que se debe tener obligatoriamente en determinada corporación que respalda tu cédula y tu certificado de profesional de la salud. Si yo no lo tengo, no puedo hacerme pasar. Eso se llama usurpación de profesión y es un delito penal que me mete a la cárcel. Y la imprudencia, que es lo opuesto a la prudencia. Vean, afrontar riesgos sin haber tomado las precauciones para evitarlo, apresurándome, inventando resultados de laboratorio para operar al vecino y no me lo gane el de la mañana porque lo quiero operar yo y resulta que los laboratorios eran falsos y se complica el paciente y cuando hay una investigación de sus expedientes resulta que los laboratorios eran falsos. Eso es falsedad de documentos y entonces es acreedor a una sanción penal. Entonces, apresurarse, riesgo innecesario, sin pensar los inconvenientes que resultarán de esa acción o de dejarlo de hacer.
Y lo decimos porque somos viejitos en el hospital. Yo al menos tengo 35 años trabajando en el ISSSTE y me ha tocado ver, juzgar, peritar muchos casos. Y te das cuenta que los médicos a veces somos omisos de observar detalles que son muy importantes. En los hospitales particulares serios, el personal de enfermería, por ejemplo, verifica que antes de que pase tu paciente de cirujano a la sala de quirófanos, esté su expediente completo, su historia clínica, sus preoperatorios, sus consentimientos informados perfectamente llenados, que marques el sitio quirúrgico enfrente de ellas, No permiten que entre el paciente si no lo marcas. Y que esté todo bien, señores, ustedes, esto, hijas, esto, lo van a operar esto. Ok, todo bien, pase, doctor. Pase con su niño a operarlo. ¿Por qué? Porque el hospital particular no permite que haya un riesgo de que pueda sancionar a la institución. A mí me extraña, y se lo digo como una opinión personal, que yo trabajo aquí y veo que compañeros míos en otro hospital son perfectamente impecables en su comportamiento y lo ves aquí y aquel es uno y de aquí es otro, porque ni se preocupa de que tenga todo, porque cree que el residente tiene la obligación de hacer lo que a él le toca hacer. Ese tipo de omisiones yo no se las voy a juzgar, se las va a juzgar un juez penal o un juez civil, porque el expediente lo dice. ¿Sí me explico? Entonces, por eso debo de ser perfectamente impecable siempre, aquí o allá, en todos lados, y además soy el líder y el responsable de un grupo de personas. Vean, cualquiera de las tres hipótesis, entonces, me va a dar la autoridad para pedir cuentas de mis hechos. Y ahí es donde entra el expediente clínico como un papel fundamental. El expediente clínico te hunde o te salva. Así de fácil, no hay vuelta de hoja, ¿Por qué? Porque lo escudriña un grupo de peritos. Los jueces, yo fui presidente del Colegio Ciudad Mexicana de Cirugía Pediátrica, y el juez me decía, doctora Lidia Medero Carrillo, presidente del colegio y sociedad, requiero que me mande 5 peritos cirujanos pediatras certificados y con cédula profesional de especialista al juzgado tal del reclusorio sur para que periten la controversia de un caso clínico de un paciente pediátrico que fue intervenido quirúrgicamente y que debemos deslindar responsabilidad del médico tratante. Yo, cuando yo fui presidente, hice un curso para peritos. Tenemos 75 peritos a nivel nacional en todos los colegios estatales de cirugía pediátrica, y en la Ciudad de México tenemos 25 peritos médicos legales que vamos a los juzgados a peritar casos de demandas penales o civiles de pacientes pediátricos quirúrgicos. Somos peritos entrenados por magistrados, por jueces, por abogados que nos enseñaron cómo hacer peritajes correctos de un expediente clínico. Y entonces vamos, revisamos el expediente y tenemos que opinar la realidad. ¿Hizo mal el trabajo o lo hizo bien? ¿Se desempeñó en su lex artis o fue omiso de su lex artis? Y al final, aunque haya hecho bien la lex artis y haya hecho bien el procedimiento, si el expediente no está bien llenado, tenemos que darle vista al órgano interno de control de la institución, porque somos omisos de opinión si no lo hacemos. El doctor hizo todo bien, lamentablemente no firma sus notas, no pone su nombre completo, no pone su cédula profesional, es omiso de obediencia de la normatividad, y eso es una sanción administrativa. Penal y civilmente no hay problema, hizo bien su trabajo, pero administrativamente es omiso. O sea, tenemos que ser impecables con el expediente. Vean, es el principal testimonio del actuar de los médicos y su grupo de profesionales, o sea, médicos es personal de salud. Ahí queda sentado las decisiones del personal de salud, por lo que es la prueba material por excelencia ante reclamos de responsabilidad médica profesional. Es un documento legal. La función será poder fincar o deslindar responsabilidad por mala praxis de acuerdo a lo que el paciente opina en contra del médico y de su grupo de equipos, enfermeras, residentes, médicos internos, estudiantes de medicina o el hospital
como responsable, a través de su director, de todos los que se desempeñan dentro del MIR. Y entonces, ahí está el expediente. Queridos peritos de este auditorio, ustedes me van a ayudar a peritar. ¿Esta nota es correcta? Pues no. La fecha, la hora, quién sabe qué hora es, no tiene signo vital del paciente, no tiene nombre del paciente, ICDP masivo repetido. Vean nada más, hace un procedimiento quirúrgico y no hay nota del procedimiento quirúrgico de toracocentesis, que es picar la cavidad pleural con asepsia antisepsia, campos estériles, con anestesia local. No hay consentimiento informado de este procedimiento, ni hay la nota que describe el procedimiento. Yo ya lo veo como perito médico legal, que tengo que rendirle a un juez mi opinión porque tengo una cédula, un certificado y un diploma que soy perito, que me envía un colegio de médicos que son los que le ayudan a los jueces a tomar decisiones de fincar o no responsabilidades. Yo no puedo decir, si lo hizo todo bien, ¿qué puede suceder cuando no hay nota de la toracocentesis o hay consentimiento informado de la toracocentesis y la nota no cumple con lo que la norma oficial mexicana del expediente clínico dice? Bajen la norma oficial mexicana del expediente clínico. Google, norma oficial mexicana del expediente clínico va a aparecer, bajen a su celular y léanla, por favor. ¿Quién fue? Un garabato. Nomás dice, el doctor, al doctor Ferri le dice, quiero que me diga quién el 18 de enero del 2020 a las 22 horas hizo esta nota. Y el juez dice, mándeme a todos los que pueden haber hecho esta nota. Es que nadie dice que la hizo, no importa, mándemelos. Va a meterlos a un salón y con sus peritos grafólogos. Ándale, escriba aquí su nombre completo. Este papel gris, papel rosa, papel blanco, papel amarillo, con letra tinta negra, azul, roja, verde. Y los grafólogos dicen, esta nota la hizo fulano de tal, ese. El número 5, venga para acá, esta es su letra, usted la hizo. No hay forma de escudarse, ¿eh? No hay forma de escaparse. Estamos bien vigilados. Vean estas indicaciones. Obviamente borramos nombres de pacientes y urgencias, pero vean las indicaciones. Estas tienen fecha, hora, muy bien. Pero estas, y además encimado, ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que hay que comer? Frina. Y la enfermera, omisa de su responsabilidad, me obedece al doctor. La enfermera va a decir, no doctor, discúlpeme, no voy a hacer esto, porque no entiendo de qué se trata. Repita las indicaciones, por favor, le pone la hora, la fecha, viene el nombre y lo firma. Si yo usted no pone su nombre completo, su cédula y lo firma, no lo administro. ¿Qué le parece? Porque soy tan responsable como usted de esta omisión de obligación de hacer las cosas. Yo no quiero que me cite el juez y me pida cuentas de por qué administré fría, sin hora, sin fecha y sin firma. Porque aquí, pero no sabemos quién fue el que lo escribió. El personal de enfermería debería ser nuestro principal auditor interno contra errores de prescripción. Negarse a administrar los medicamentos con toda la honestidad que merece. No, doctor. Yo fui coordinador de pediatría, y aquí está la jefe de Gloria, o está Eli. Yo le decía a la jefe de Gloria, jefe, no acepte las indicaciones si no vienen firmadas por el escrito, ¿eh? Sí, doctor. Hoy, pediatría es una coordinación impecable. Por todo lo que hacemos todos, el trabajo de todos, médicos, enfermeras y residentes. Vean, uno, luego otra vez uno, sin fecha y sin horario, luego encima de mí. O sea, esto es pavoroso. Cualquier auditor dice, qué cochinos los de ese hospital. Pobre médico, el que hace esto, o nadie le dijo, o sabiendo que lo debe hacer,
es negligente, porque esto es una negligencia, porque sabiendo lo que debe hacer, no lo hace bien. Y además se está violando la normatividad, entonces es responsable de una negligencia y responsable de una omisión de obligaciones de obediencia de la norma oficial mexicana del expediente clínico. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos entre nosotros. Consentimiento informado, fíjense. Cirugía general, cáncer de endometrio. ¿Qué le vamos a hacer? La rutina del endometrio. No, pues qué padre, ¿no? Señora, le vamos a quitar el útero, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque es la rutina que tenemos que hacer. O sea, la rutina del endometrio. ¿Qué me va a hacer? Pues la rutina del endometrio, señora. Ah, está bien, pues ni modo. ¿Qué es la rutina del endometrio? Incisión y acceso a cavidad abdominopélvica, la sección quirúrgica del útero. Muy bien. Yo no sabía que la rutina del endometrio era eso. ¿Qué? Manejopatología de base, tensión oportuna, mejoría clínica, división de mortalidad. La verdad, todo lo que puede pasar. La señora sí firma. Aquí está su firma, aquí está su nombre con su firma, y firma ella y firma su testigo. Pero no sabemos quién le va a quitar el útero o quién le va a hacer la rutina del mujer. La señora se operó, no tiene testigo porque pues no hay quien firme, pues como va a tener testigo, si no hay quien firme, pues no hay testigo. Pero ya sí firme, ya es testigo de un consentimiento informado de una cirugía que lamentablemente se complicó y generó que la paciente falleciera. Cuando hacen el peritaje de este expediente, los peritos médico-legales de una demanda penal que quieren que todos los que intervinieron a la señora los metan a la cárcel, pues ¿cómo los defendemos? Los peritos que vamos a peritar, si no hay a quién defiendes, pero el procedimiento se hizo, pero la nota quirúrgica no dice quién lo hizo tampoco. Eso es lo más grave. Entonces, la única opción es que entre nosotros nos hagamos auditorías internas y que vigilemos el desempeño correcto. Las enfermeras con las indicaciones, con las drogas. No, doctor, no está bien, no le entiendo, no tiene firma. Si no firma el escrito, no lo hago, doctor, discúlpeme, porque su obligación como profesional de la salud, de acuerdo a la normatividad, a la ley, ya todo dice que el responsable del paciente en el turno correspondiente es el médico de base, porque es el que tiene cédula profesional y certificado de especialista, es el responsable. Si no firma, aunque firmen los 10 residentes que le ayudan, yo no acato esa orden, porque es una orden que me dan los residentes que no son especialistas y que no tienen cédula, y que la norma dice que debe ser su médico escrito el que lo haga. Entonces dígale a su escrito que lo firme y con mucho gusto ministro los tratamientos. Así deberíamos hacer. Pero como es mi cuate, pues le hago. Y al rato que se complica, yo ni la firmé. Así que no me hago responsable de algo que no firmé. Vean lo más delicado. Al doctor Félix le pide, en términos de 5 días, contados a partir de que recibe la petición de un juez penal, que fundamenta en los artículos, la petición dice, informe pormenorizado a cargo del personal médico y de enfermería responsables de la atención médica proporcionada en ese nosocomio los días 22 y 23 de febrero del 2020, es el mismo expediente de la que vimos, de las indicaciones de la hoja de consentimiento informado, de la nota quirúrgica, porque la señora tenía cáncer y hizo metástasis al pulmón y hizo derrame arterial. Y dice, los médicos y enfermeras, de manera fundada y motivada, señalen las bases por las cuales no elaboraron notas médicas de evolución, hoja de indicaciones, ni registro clínico de enfermería. ¡Ay, nanita! Y la paciente se murió. ¡Chin! Y el expediente ya lo tiene el juez, y lo tienen los peritos médicos legales, y lo tiene el abogado de la demandante, por supuesto, con sus respectivos peritos, que quieren que señalen que sí la regalan el personal profesional que tiene la base. Vean, del expediente que usted ya me mandó, señale cuáles fueron las principales irregularidades detectadas durante su evaluación por el subcomité del expediente clínico, que somos nosotros. Entonces, nosotros como comité decimos lo que encontramos.
lamentablemente, muchas cosas omisas. Vean, ¿y cuáles fueron las acciones implementadas por revertir dichas situaciones? Mandamos software, hacemos conferencias como estas, hacemos cursos. En los cursos de inducción damos estos temas, hacemos mucho para difundir la obediencia. Señale las acciones implementadas tendientes a capacitación del personal para el debido cumplimiento de la norma oficial mexicana 004-SC3-2012 del expediente clínico, documento con el cual acredite su dicho. ¿Estamos de acuerdo? Por eso también nos parte la lista de asistencia. Solicitando acompañar la documentación en copia certificada por una autoridad de tipo legal, hay un abogado que nos ayuda a este proceso. Y vean, entonces amigos, ya estuvo bien. Vamos a auditarnos entre nosotros. Es la única forma, cuidarnos las espaldas entre nosotros. Señorita enfermera, es microgramos, no miligramos. Les digo oxina, si yo le digo digoxina y usted le pone miligramos, matamos al paciente de un paro cardíaco. Es microgramos, ¿sí estamos de acuerdo? ¿Sí sabe qué es un microgramo? Sí, doctor, claro. Ok, entonces son microgramos, ¿estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ya firmó sus indicaciones, sí, señorita, perfecto. Le obedezco y usted le obliga. Somos un equipo fuerte. ¿Por qué? Para no dañar la salud de mi paciente. De eso se trata. La responsabilidad, la sanción del órgano interno de control a través de la Ley General de Salud y nos hace sanciones de este tipo. Amonestación con apercibimiento, no haga mal, pórtese bien, te puede multar a ti o a la institución, puede clausurar el hospital o el quirófano o el consultorio donde hiciste la mala atención del paciente, puede clausurar el laboratorio, el quirófano, la sala de rayos X, no se detiene. Y lo más feo, mientras averiguamos, agárrenlo 36 horas para ver si es cierto lo que dice el DELO. Esa es la administrativa. ¿En qué se basa? En la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Léanla, por favor. Ahí dice lo que nos puede pasar. ¿Quién nos sanciona? La Secretaría de la Función Pública. La civil, ante un juez civil que dice, señor, el doctor me dejó peor que como estaba, me operó una pierna y quedé mal, ya no puedo caminar. ¿Y qué cree? Yo soy bailarín del ballet de Amalia Hernández. Soy el primer bailarín de eso vivo y ya no puedo ser. Pues quiero que el doctor me indemnice por el daño físico, por el daño moral y por lo que dejé de ganar de sueldo por no tener que vivir. El juez civil, por sus peritos, ve el expediente y decide si fuiste responsable que tienes que hacer un pago. El juez civil resuelve la controversia de acuerdo a la ley y entonces te pide que pagues el daño físico, el daño moral y indemnices al paciente. Se apoya la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para atender ese tipo de cosas. Y la más fea, la penal, donde dice el Estado debe proteger que genera para el autor de la conducta reprochable, o sea, que violó las leyes, normas y reglamentos, que no obedeció la ley, que no obedeció la norma del expediente clínico, que no defendió ni obedeció a la lex artis, ni hizo un acto médico correcto sin ser negligente, impericio e imprudente, una sanción represiva, que puede ser, entre otras, la pena de privación de la libertad. El juez dice, ¿esa sanción a cuántos años equivale? De 1 a 6 años, señor juez, dice el secretario de Acuerdos. Muy bien, 6 más 1, 7, entre 2, 3.5 años, como son menos de 5, puede salir libre bajo fianza, que pague su fianza y que se vaya, y va a venir todos los lunes a firmar a este reclusorio en el juzgado tal, su lista de asistencia, todos los lunes, durante 5 años. Quítenle su pasaporte, no puede salir del país, sí puede viajar a Acapulco, pero el lunes tiene que venir a firmar. Si no viene, van por él y lo metemos a la cárcel. Está libre bajo fianza. Si falla su fianza, al bote. Oiga, señor juez, espéreme tantito. Es que servidor público federal, el tono es 6 más 1. Es 12 más 2. Ah, en los federales se duplica, ¿verdad? Sí, en los federales se duplica, porque son federales. Ah, entonces 12 más 2, 14, entre 2, 7. Al bote, 7 años.
porque pasó de 5, ya no alcanza libertad bajo fianza. ¡Ay, Danita! No me lo habían dicho. Pues ya se los dije, así que cuídense. Vean, cuando yo no obedezco y soy un delincuente porque desobedezco la ley, es que yo no sabía, no importa. Su ignorancia no le exime de haber sido violador y condenado. Entonces, doloso es que tú digas, que se le quite con dolo. Eso es peor. Culposo, yo no quería, pero pasó. Sí, está bien, no hay problema, doctor. Sabemos que es un riesgo inherente. Pero lo escribió en el expediente, ¿verdad? Su nota de ingreso, su nota preparatoria, sus consentimientos informados, su sangre cruzada, sus preparatorios, su consentimiento informado, su valoración y todo, ¿verdad? Todo bien, de acuerdo a lo que dice la norma. Su nombre completo, su cédula profesional y su signo y su firma, ¿verdad? Sí, todo bien, esto no hay problema. Fue culposo. Usted lo quería comentar, pasó, pero hizo todo correcto de acuerdo a la ley Certis y la normatividad. No se preocupe, usted no tiene problema. Vean, los códigos penales de la República y la Ley General de Salud, ahí dice lo que nos van a hacer si no somos correctos. Y entonces, no me queda más que ser muy ético. Muy ético. 2 minutos más les voy a robar. La ética médica. Tengo que ser ético. Ético es estar convencido de hacer las cosas correctas en el momento oportuno, porque soy una persona profesional, estudiosa, y entonces tengo un comportamiento ético y moral que respeta mi obligación como profesional del ámbito de no incumplir con ninguno de los códigos de bien, de un buen desempeño profesional, de acuerdo a mi conciencia, pero obedeciendo las normas correctas. Vean, qué impecable el doctor, su bata, su gafete, su estetoscopio, para oír campos con él, y el cirujano, bien, impecables, correcto, el uniforme del quirófano, dentro del quirófano, y fuera del quirófano, afuera del hospital. La ética fundamenta la responsabilidad que ejerce la medicina. Vean, exige la ética médica el respeto a la dignidad humana, a la nobleza de su cuerpo en cualquier situación. Lo dijo el doctor Martigal, en este curso de humanismo, y nosotros sí hacemos esto aquí en el hospital. El hospital tiene muchas solicitaciones, pero también tiene mucha exigencia porque nos hemos ganado un prestigio que la gente ya no puede tolerar, que no siga siendo impecable y que cada día sea mejor. Es nuestra culpa, sí, pero es una cosa positiva que el hospital López Mateos sea tan socorrido, porque la gente dice, ahí sí te atienden bien, ahí sí te atienden rápido, ahí sí tienen especialistas, ahí sí son a todas, y aunque te tarden, tienen todo lo necesario: 2 resonancias, 2 tomógrafos, 8 salas de rayos X, 1 sala de urgencias, 2 salas de hemodinamia, 3 cuartos de choque, tienen 550 médicos especialistas, 600 residentes, 100 internos, 850 enfermeras, tienen laboratoristas, tienen técnicos, tienen trabajo social y tienen un montón de personal que forman 3.500 personas para atendernos como nos merecemos. Oye, pero usted es el primer doctor, y no, yo creo no, porque ahí sí me gusta cómo me atienden. Como dijo el doctor Martín antes, que bien me atendieron en esto. Bueno, yo escucho muy frecuentemente que bien los atienden en el López Mateos, pero tenemos que ser más impecables, tenemos que mejorar. ¿Por qué? Porque formamos parte de un grupo de instituciones de salud que, aunque aquí no se cobre, también te demandan, las particulares y nosotros. Vean, el número de quejas cada día se incrementa. Eso nos obliga a reflexionar qué está motivando tantas quejas y su incremento, y entonces debemos estar evitando controversias para que atendamos a todos nuestros conciudadanos al derecho de recibir salud oportuna y de calidad idónea. Eso es muy importante. ¿Qué debo de hacer? Lo que estamos haciendo, estar aquí adentro platicando conmigo. Esta sesión se filma y se va a subir al canal de YouTube del hospital para que todo el mundo la vea. Vean, para evitar responsabilidad médica, tengo que fomentar una cultura de prevención en nosotros que le prestamos servicio a los usuarios, porque ¿de qué sirve que yo indemnice a esta señora que quedó mal de su espalda, que era artista plástica y ya no puede levantar su brazo por esta lesión que se presentó dentro de una intervención? ¿De qué sirve si ella ha perdido
los dones más preciados de la vida y la salud, que es ser autosuficiente. Conclusiones. El médico, vean, en el ejercicio de su profesión debe estar apegado al instrumento que le señale con claridad cuáles son sus derechos y sus obligaciones. La Ley General de Salud lo dice, las normas oficiales lo dicen, las leyes federales de responsabilidad de los servidores públicos lo dicen, los códigos penales lo dicen. Hay que leerlos para poder saber hasta dónde ir. Si yo soy correcto en obedecer lo que dice, lo que acabo de decir que tenemos que leer, entonces no voy a amparar la ley, me va a amparar. Señor, usted no se preocupe, usted es correcto, es obediente, tiene sus documentos, respalda todo y además el expediente está impecable. Llega un paciente con abdomen agudo a las 2 de la mañana, requiere una intervención quirúrgica. No hay escrito de cirugía general, no hay escrito de cirugía de oncología, porque es vacaciones de verano. Solamente hay residentes. Y el paciente tiene abdomen agudo. Vete al mío de neurocirugía, no tengo lugar. Zaragoza, neurocirugía, no tengo lugar. 1 de octubre, neurocirugía, no tengo lugar. Y requiere intervención porque se está muriendo. Tiene una hemoperitonía porque le cayó una placa de acero en el abdomen y le lastimó el hígado y el vaso, de acuerdo al ultrasonido FAS. Y entonces, los residentes de 4º año de cirugía general ya están capacitados para hacer una laparotomía exploradora porque tienen 4 años de experiencia. El paciente se está muriendo. Son los que más saben de eso en el momento. Entonces, los residentes tienen que evaluar al paciente y decir, urge operarlo. No hay forma de trasladarlo, lo tenemos que operar. Señor asistente de la dirección, que es igual al director del hospital del instituto, necesito que me autorice y me haga una responsiva. Los residentes ponen una nota que diga por qué tiene que operarse y que si no se opera puede fallecer. Y lo firman todos los residentes de la guardia. Todos firman que están de acuerdo en la emergencia y que son los que más están capacitados en ese momento para operar al paciente. Y sus testigos, ¿quién es? Nuestro personal de enfermería. Sí, vimos que lo revisó, vemos que el paciente está muy grave, se está chocando y firmamos y entonces ese documento, esa nota, en caso de que el paciente, alguien diga, ¿lo operaron residente? Sí, porque eran los que más sabían. No había escrito por circunstancias ajenas a ellos. Intervinieron al paciente, hicieron lo correcto porque somos más capacitados, estaba dado en una nota, los pagaba por el asistente de dirección. Obviamente el residente tiene que hablar a su jefe de servicio, a su coordinador y a su profesor titular. Regularmente alguno de ellos viene en lo que ellos van empezando, alguien viene y ayuda y toma el mando de él. Pero no podemos negarle a un paciente una cirugía porque no tengo escrito, porque si fallece le negué la atención a la salud. Otro rato importantísimo, rápidamente. Está el doctor Andrés Nava, cirujano pediatra, en el quirófano, operó un abdomen agudo, una apendicectomía, ya quitaron el apéndice, y el doctor Nava se quita los guantes y le dice a los residentes, ahí cierren y me avisan para dar informes, voy a subirme a la oficina a tomar un cafecito, ¿Está bien eso? Pues no. Los residentes deben de decir, no doctor Nava, qué pena, no puede salirse. El responsable del quirófano del paciente es usted porque se le ha escrito y está en su turno. Y la baja de quirófano la tenemos. Si usted se sale del quirófano, está abandonando a su paciente. Y yo, residente, no puedo quedarme a cargo del paciente porque no tengo cédula profesional de cirujano pediatra. Así que ni abandone a su paciente, ni me haga usurpar profesión ni persona, porque me voy a hacer pasar por usted y además me voy a hacer pasar como cirujano pediatra. No quiero problemas legales, ni quiero que usted tenga problemas legales. Si el doctor Nava, en su soberbia incorrecta, cállate idiota, yo soy el adscrito y hace lo que te digo y no me vas a decir que no me salga y se sale, todos oyeron que el residente le dijo no se salga, el adscrito de anestesia le dijo no se salga, la enfermera quirúrgica escuchó que le dijeron no se salga y todos los que estaban. Entonces, si al momento de extubar al niño de apendicectomía hace un reflejo vagal y cae en paro y fallece, y entonces hay una demanda, ¿qué va a pasar? El doctor Nava abandonó a su paciente. Bote inmediato, no hay excusa porque abandonó a su paciente. Y el residente que se quedó a cerrar también por usurpación de profesión, por ser omiso de su obligación de no hacerse pasar por especialista que no tiene una cédula profesional. Es muy frágil esta expresión que acaba de hacer, pero es real y sucede. Así que no permitan que suceda. Señoritas enfermeras quirúrgicas, ustedes son adscritas del hospital, son profesionales de salud.
No, doctor, le voy a pedir que no se salga, ¿eh? No le voy a instrumentar al doctor si se queda solo. Se lo advierto. No le voy a instrumentar al residente, ¿eh? Usted se queda a terminar porque usted es el responsable. Y una vez terminado, el estudio paciente, usted lo tiene que llevar a la sala de recuperación junto con el anestesiólogo, entregarlo. Aquí está mi paciente, le hicimos esto y esto y esto, hay que cuidar esto, las indicaciones médicas, léalas. ¿Alguna duda? No, perfecto. Ya están firmadas por mí, todo en orden, saturación, signos vitales, todo perfecto, todo en orden. ¿Ok? Le entrego al paciente, señor anestesiólogo de recuperación, señorita enfermera, vámonos muchachos a dar informes. A dar informes. El que da informes es el adscrito. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que cuidarnos las espaldas entre nosotros. Ya no permitamos que hagamos cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Miren, la responsabilidad del médico es de suma importancia. Médico y su personal colaborador. Por eso debo acatar las leyes, normas oficiales y reglamentos inherentes a mi desempeño profesional, sin excusa ni pretexto. Porque hay gentes que me van a estar vigilando y me van a pedir cuentas que no tienen, que no aceptan excusas ni pretextos. ¿Y quién hace que no las acepten? Los peritos médicos legales que le decimos a ver, este cuate es un burro, señor juez. Sí, todo con las patas. Qué pena que sea un colega, pero es pésimo. Ni lex artis, ni expediente clínico, ni nada, está completamente incorrecto su desempeño profesional. Vean, todos debemos de ser correctos. ¿Por qué? Porque es un rubro esencial de todo gobierno, y el gobierno vigila que seamos correctos. Entonces, en el ejercicio de la medicina hay un montón de riesgos, claro. No siempre podemos garantizar un resultado, pero debe estar por escrito. Eso no quiere decir que haya desatención o negligencia. Si yo hago mi expediente de acuerdo a la norma oficial del expediente clínico y escribo mi lex artis y todo lo hago correcto, consentimientos informados. ¿Qué hay que hacer? Señora, venga a dar informes, ¿ok? ¿Todo bien? Entonces escriba aquí, 15 de la tarde, recibí informes del doctor Andrés Damián Abacudillo del procedimiento clínico de mi familiar. Me explicó, entendí y estoy ahí. Nombre y firma. Y tú firmas de informes y tu testigo, sí de informes. Si tú haces cosas de esas, cuando revisan tu expediente, hasta te felicitan, ¿eh? Entonces, seamos como el gato. No, aquí están los jueces del Ministerio Público, así de la noche, con la meta. ¿Qué? Yo soy correcto y por eso orgulloso como policía. No importa, soy bien hecho, soy un gran profesional de la salud. No tengo miedo, actúen sin miedo, hagamos bien nuestro trabajo y listo. No nos van a tocar porque no estamos haciendo nada que los provoque, que nos eche la oportunidad de la vida. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, doctor Andrés Damián Abacudillo, por su presentación. Solamente les recuerdo que todo lo que dijo hay que tomarlo en cuenta. Muchas religiones tienen su libro sagrado. El libro sagrado de los médicos es el expediente clínico. Cuídenlo, háganlo bien. Y como dice, como el gatito, así no van a tener miedo ni les va a pasar nada. Buen día para todos. Muchas gracias por su amable asistencia. La sesión se filmó, se sube al canal de YouTube. Díganle a los demás que la vean y nos vemos aquí el próximo jueves a las 8 de la mañana en nuestra sesión.